Bueno, buenos días a todos. Un día nuevo que hoy el doctor Gaspar Delso nos va a demostrar de nuevo que la radiología es un mundo expansivo, que cada vez hay nuevas tecnologías, cada vez vamos a más. Y el día de hoy nos va a contar las novedades en la resonancia específicamente en el mundo de la cardioresonancia. Buenos días, Gaspar. Buenos días. ¿Podéis ver mi pantalla en modo presentación? Sí, sí, perfectamente. Ah, no, no, ahora no. No, ahora mismo no. Tendrías que Vamos ir a ver. abajo, compartir pantalla. Ahora sí, ahora sí. Ahora. Ahora perfecto. ¿Está en modo presentación ahora? A veces se hace el tonto. No, no está en modo presentación. Tienes que activarlo en modo presentación. Venga, pues muy buenos días antes que nada a todo el mundo y muchas gracias sobre todo por la oportunidad de poder hablar un poco del trabajo que estamos haciendo. Mira, se ha vuelto a salir. Del trabajo que estamos haciendo en temas de resonancia cardíaca. Antes que nada, tengo que hacer un pequeño aviso. Algunos de los proyectos que voy a mencionar van a ser todavía proyectos de investigación y, por tanto, depende de cómo vayan las cosas. De momento no están en el producto y puede muy bien ser que no acaben nunca como parte del producto. Dicho esto, ¿cómo podemos discutir cuál es el futuro de la cardioresonancia? Voy a pasar al Sí, PDF si nos importa. sí, vale, sigamos. Bueno, vamos a ver. Decimos que queremos hablar un poco, discutir lo que podría ser el futuro de la cardioresonancia, y creo que la mejor manera para empezar aquí es discutir un poco el presente, es decir, qué es el paquete existente de herramientas que tenemos en los escáneres hoy en día para resonancia cardíaca. Os pongo como un resumen. Veis que se incluyen secuencias tanto para la evaluación funcional de cómo se mueve el corazón, como para la caracterización de tejidos, para ver el miocardio, el estado del tejido, y finalmente secuencias para la generación de imágenes vasculares e incluso para la generación de imágenes de flujos, para ver cómo se está moviendo la sangre. Entonces, sobre esta base es en la que estamos desarrollando, y el desarrollo actual trabaja en bastantes frentes. Por una parte, hay un trabajo que tiene como objetivo intentar ampliar este paquete de herramientas, ¿no? Intentar encontrar nuevas fuentes de contraste, secuencias que sean capaces de ver cosas que no vimos hasta ahora. Y, por supuesto, en paralelo hay esfuerzos continuos para intentar mejorar la calidad de las imágenes que obtenemos, por supuesto, sea para obtener más resolución, más señal, o para ir en la dirección de tener imágenes más cuantitativas, más reproducibles. Sin embargo, la dirección que parece que está tomando el campo, lo que la gente realmente está pidiendo, y comentábamos hace un momento, es que querrían que la cardioresonancia y la resonancia en general sea más rápida y más sencilla de utilizar. Ahora mismo hace falta un técnico con una cierta experiencia para obtener imágenes de buena calidad. Entonces, llevamos naturalmente trabajando en este sentido hace ya años, y ha resultado en una variedad de nuevas herramientas, de nuevas secuencias, como por ejemplo las secuencias de un solo disparo, que permiten escanear, por ejemplo, respiración libre sin que el paciente tenga que hacer apneas, o que permiten obtener imágenes de buena calidad en presencia de latidos arrítmicos, cosas que hasta hace unos años pues, simplemente no eran posibles. No obstante, el desarrollo reciente, si me preguntáis, más importante, en mi opinión, ha sido con muchísima diferencia la llegada de los algoritmos de Deep Learning. Y voy a intentar centrarme en esto en esta presentación. Deep Learning, que igual lo conocéis, es un término o aprendizaje profundo, un término genérico que comprende toda una gran familia de algoritmos de aprendizaje automático, de inteligencia artificial, que tienen la particularidad de que se pueden entrenar para realizar tareas específicas.
Y estas tareas pueden ir desde el reconocimiento de voz hasta la segmentación de imágenes, la eliminación de ruido y, como en el algoritmo que se llama RConDL, que os pongo aquí como ejemplo, pueden realizar reconstrucción de imágenes de resonancia magnética. Estos algoritmos, que a decir verdad están invadiendo prácticamente todas las tareas imaginables en el campo del procesado de datos. Os desafío a pensar una tarea de procesamiento de imágenes que a alguien no se le haya ocurrido intentar hacerla con Deep Learning. Pero estas tareas, estos algoritmos no son algo nuevo, son solo una evolución de unas tecnologías de redes neuronales que ya se usaban hace 20 años. Sin embargo, han alcanzado bastante recientemente lo que podríamos considerar una masa crítica. Se han combinado varios factores que han llevado a un éxito sin precedentes de este tipo de algoritmos. Y estos factores son, por un lado, la disponibilidad de muchísima capacidad computacional, capacidad de cálculo a bajo precio, sobre todo gracias al uso de unidades de procesamiento de gráficos, GPUs, que a su vez han evolucionado muy rápido, impulsadas por la industria del juego de ordenador. Y estos son dispositivos que están optimizados para realizar muchas operaciones, muchos cálculos en paralelo, que si lo pensáis, justamente es como funciona el cerebro. Eso es lo que hace 20 años la gente de redes neuronales estaba intentando imitar y les faltaba, porque diseñaban sus algoritmos inspirados en el cerebro, pero luego a la hora de ejecutarlos tenían que ir a un ordenador que iba a ejecutar esas tareas una detrás de otra, detrás de otra. Mientras que hoy en día con las GPUs podemos ejecutar en paralelo, masivamente en paralelo, yendo muchísimo más rápido y siendo muchísimo más potente, más eficiente. Otro factor también que ha impulsado mucho el Deep Learning ha sido la proliferación de todo un conjunto de librerías de programación excelentes, muy buenas, que facilitan enormemente el uso de estos algoritmos. Es decir, hoy en día alguien con unos conocimientos relativamente limitados sobre este tema puede con facilidad implementar y utilizar este tipo de algoritmos muy avanzados. Y es por estas razones que en los últimos 10 años Deep Learning se ha convertido en el nuevo juguete que absolutamente todo el mundo está intentando usar para todo. Y la verdad es que en muchos casos con resultados espectaculares. Son algoritmos que funcionan realmente muy bien. Y esto, por supuesto, también se aplica a nuestro trabajo y el objetivo que yo tengo en esta presentación sería haceros un pequeño resumen de cómo estamos intentando usar Deep Learning para mejorar las imágenes de resonancia cardíaca. En primer lugar, como se trata de un producto, pues os menciono aquí el RConDL, que es un algoritmo de reconstrucción que se ha modificado utilizando Deep Learning para, por un lado, eliminar el ruido y, por el otro lado, eliminar el ringing. El ringing, para que los que no lo conozcáis, son unos artefactos como oscilaciones que aparecen en la proximidad de transiciones de intensidad muy fuertes. Claro, si eliminamos estos dos factores, lo que tenemos es imágenes pues, mucho más limpias, con contornos mejor definidos. Una característica interesante de RConDL es que lo han configurado de forma que el usuario puede controlar la potencia de eliminación de ruido que se utiliza, cosa que es bastante inusual en algoritmos de estos entrenados. Normalmente los algoritmos de inteligencia artificial de este tipo vienen como una caja negra, tú les metes algo por un lado y sale un resultado por el otro, pero no tienes ningún control sobre lo que pasa dentro. Y esto se ha querido evitar porque la verdad es que en la práctica clínica muy a menudo la potencia de eliminación de ruido es algo que quieres tener controlado. Por supuesto, RConDL, este tipo de reconstrucción, no es exclusivo para imágenes cardíacas. Pero hay algo, y esto es importante, que lo hace especialmente interesante para nosotros. ¿Qué es este punto primero de aquí? No sé si veis mi cursor, pero lo que se menciona es tener imágenes más nítidas, más limpias. Siempre es de agradecer, está bien, tiene un factor cosmético, pero lo que es realmente importante es que en resonancia magnética, y lo hemos dicho antes, la relación señal-ruido, la buena calidad de imagen es una moneda de cambio que tú puedes luego cambiar por otras cosas, como por ejemplo por una adquisición más rápida. Y eso sí que es muy importante en CardioReso. En los últimos años hemos estado colaborando con varios centros clínicos para validar esta nueva reconstrucción en estudios cardíacos, que es algo que es especialmente importante con algoritmos entrenados, porque
Si tu entrenamiento del algoritmo no es bueno, si está mal hecho, te puedes encontrar con que el algoritmo acaba equiparando las cosas que son infrecuentes, las cosas que no ve a menudo, con cosas que son irrelevantes. Y un ejemplo muy típico son algoritmos de eliminación de ruido que se encuentran en un pequeño tumor y lo quitan. Y lo quitan porque en su base de datos de entrenamiento no hay tumores y, por tanto, ellos consideran que es una cosa que no debería estar allí. Pero claro, en medicina, evidentemente, las cosas que son infrecuentes muy a menudo son las cosas que son muy importantes. Por lo que nos toca pues, ir a coger nuestros nuevos algoritmos y validarlos uno por uno con todos los distintos contrastes, con todas las distintas secuencias que tenemos. Aquí podéis ver varios ejemplos de la calidad de imagen que se obtiene con secuencias típicas de resonancia cardíaca y el algoritmo de reconstrucción con Deep Learning. Pero lo que quiero que os fijéis de esta presentación es lo que está diciendo el doctor Allers, porque va bastante en la dirección de lo que comentábamos antes. Donde el Deep Learning realmente va a brillar en resonancia cardíaca es en secuencias en las que queremos ir muy rápido, como el single shot, el realce tardío de un solo disparo, como la perfusión. ¿Por qué? Porque estas son secuencias que casi siempre, casi por definición, tienen una baja relación de señal a ruido, porque está siendo muy rápido. Y ahí es donde el tener detrás un algoritmo de reconstrucción que te gestione ese ruido valoriza muchísimo esas secuencias. Y vamos a hablar más de esto. Aquí podéis ver resultados de una publicación reciente que evaluó este Deep Learning Recon con datos de realce tardío en una cohorte relativamente grande de pacientes, utilizando métricas tanto cuantitativas como esta métrica que veis aquí de nitidez de la imagen, como métricas cualitativas, especialmente la puntuación subjetiva que lectores expertos, por supuesto, le daban a las imágenes sin y con el algoritmo de Deep Learning. Hay varias cosas interesantes en este estudio. Por un lado, al menos es interesante para mí ver que la calidad que le ven a la sharpness, a la nitidez de la imagen, se mantiene más o menos constante independientemente de la potencia de eliminación de ruido que se le pone al algoritmo. Y esto significa que hemos hecho un buen trabajo a la hora de separar, de desacoplar estos dos factores en el algoritmo. Es buena señal. Una conclusión que sacan los autores y que es interesante en sí misma es que si vas a utilizar las imágenes que salen de este tipo de algoritmo para un postprocesado, necesitas asegurarte que tu postprocesado no utiliza el ruido en ningún momento, que no está basando sus cálculos en cosas como la desviación estándar en la zona del tejido o así, porque eso te va a cambiar a la que quites el ruido y el algoritmo te daría resultados distintos. Por ejemplo, un algoritmo de medir el área de una fibrosis, no quieres que te dé resultados distintos si quitas el ruido. Eso es puramente una cuestión de estar seguro de que usas el algoritmo correcto y ya está. Otro detalle interesante también, para ser completamente honesto, es que si os fijáis, las imágenes que se consideraban malas sin el algoritmo de Deep Learning siguen considerándose malas porque este algoritmo quita ruido, aumenta la nitidez de los contornos, pero con los artefactos no hace nada. Si el paciente tose y ahí hay un artefacto de movimiento, ese artefacto de movimiento va a seguir ahí. Este es otro estudio, en este caso del grupo del doctor Pontone, que evaluó el impacto de la reconstrucción con Deep Learning en imágenes de realce tardío, pero de esas que hablábamos de disparo único, mucho más rápidas. Imágenes single shot que te hacen un corte del corazón por latido. Y lo que era interesante es que la conclusión de este estudio es que la mejor calidad de imagen se obtiene con las adquisiciones de un solo disparo, que además son más rápidas. Y que además no afecta al resultado de la cuantificación de lesiones que van a aplicar ellos luego sobre estas imágenes. Esto va en la dirección de lo que estábamos diciendo justo ahora. La reconstrucción con Deep Learning brilla en secuencias muy aceleradas que sufren de bajas relaciones señal-ruido. ¿Por qué? Porque en estos casos la eliminación de ruido te compensa las limitaciones intrínsecas de la secuencia, en este caso el poca señal, permitiendo sacar a relucir, sacar más partido de los beneficios, que en este caso es que reduces los artefactos de movimiento gracias a la rapidez de tu adquisición. Porque si adquieres más rápido, el paciente tiene menos tiempo de hacer cosas raras y
si haces tu imagen, un corte del corazón en un solo latido, te ahorras de hacerla promediando o combinando varios latidos que no necesariamente son perfectamente idénticos. Con lo que al final acabas con que la secuencia más rápida es además la que tiene mejores contornos y mejor calidad de imagen. Otro ejemplo, en este caso aún por publicar, es el prototipo que se llama Gradient Echo Research Pack. Es un prototipo de investigación que implementa una secuencia de realce tardío, de disparo único también, pero en este caso con trigger respiratorio. Es decir, que es una secuencia que la puedes aplicar sin que el paciente realice apneas. También se ha habilitado para reconstrucción con este algoritmo de Deep Learning. Y la conclusión también es que compensa eficazmente el ruido de la adquisición de single shot, dando como resultado mejor calidad de imagen que las que ellos obtenían anteriormente con un método que también era más lento, que se basaba en promediar varias adquisiciones utilizando corrección de movimiento para compensar las diferencias de posición del miocardio entre los latidos que promediaban. Y otro estudio más, y este es el último. En este caso es imágenes de sangre negra con ponderación T2, con T2 weighting. Este estudio es interesante y os lo quería enseñar porque lo que está haciendo es más honesto que lo que hacemos hasta ahora. Este compara las reconstrucciones de Deep Learning con reconstrucciones estándar después postprocesadas con un filtro anisotrópico para quitar el ruido. Es decir, porque hay una tendencia que hasta yo lo estoy haciendo, que se enseña el resultado del algoritmo último y mejor comparado con la cosa más obsoleta que tienes. Y luego, claro, no hay color en la comparación. Esto es una mejor comparación porque estás comparando tu reconstrucción, que incluye eliminación de ruido, con primero reconstruir y luego eliminar el ruido con un algoritmo de estado del arte. Y aún así, en cualquier caso, muestran que la reconstrucción con Deep Learning es superior debido a una mejor eliminación del ruido aislado, mejor preservación de estructuras, etc. En definitiva, que es mejor que la suma de las partes. Podría seguir enseñando estudios del mismo tipo, pero por un lado no quiero aburrir a la gente y tampoco se trata de repetir resultados y conclusiones que esencialmente han sido equivalentes. En lugar de eso, lo que hago es, os presento aquí un resumen de las distintas secuencias cardíacas que hemos probado con Henry Condiel. Y tengo que pedir disculpas, varias de estas eran animaciones porque son secuencias dinámicas, pero incluyo también un poco la estimación de los tiempos en los que, si todo va bien, quisiéramos que esta reconstrucción estuviera en el producto para este tipo de secuencia. Como veis, las secuencias morfológicas básicas, así como la perfusión, la viabilidad básica en 2 dimensiones, ya están disponibles y las siguientes incorporaciones serían probablemente la angiografía en 3D, los mapas, la viabilidad en 3D probablemente y ya más adelante, porque son un poco más complicadas, las imágenes de flujos. Habréis quizá notado que me estoy dejando los cines, que es una de las secuencias más importantes, si no posiblemente la más importante en un examen cardíaco, porque te enseña cómo se mueve el corazón. Y hay varias series de cines prácticamente al principio de cada examen cardíaco. Es una secuencia que se merece un tema aparte y voy a hablar de ella en un momento, pero antes quería abrir un pequeño paréntesis para comentaros algunos proyectos que hemos hecho aquí nosotros en España, colaborando con centros españoles, también de Deep Learning. Personalmente, en el Hospital Clínic he estado trabajando bastante con la creación de mapas de T1. Como sabéis, el tiempo de relajación T1 es un parámetro intrínseco que define cómo se comporta la magnetización en el tejido y proporciona bastante información clínica de utilidad, permite diferenciar un número relativamente amplio de patologías. Y por descontado, la reconstrucción con Deep Learning es también muy conveniente en este tipo de adquisiciones para hacer mapas de T1, porque también son adquisiciones que van a un corte por latido y que por tanto la señal es limitada. El disponer, lo que hemos demostrado nosotros es que disponer de este tipo de reconstrucción que te gestiona el ruido detrás te permite apretar tu prescripción para ir a resoluciones más altas, por ejemplo. O alternativamente, y como demostramos aquí en este estudio en colaboración con Quirón Salud, si cuentas con una reconstrucción mejor, puedes incluso aprovechar para
tocar otros parámetros. Puedes, por ejemplo, reducir el ángulo de magnetización con el que estás excitando el tejido. Porque se sabe que si usas ángulos más altos, si excitas con más señal, vas a tener mejor relación señal-ruido en las imágenes que salgan, pero propicia ciertos artefactos y hace que los mapas que saques al final sean menos precisos. Mientras que lo que demostrábamos nosotros es que, como sabemos que la reconstrucción nos va a gestionar el ruido, podemos bajar este ángulo de excitación y lo podemos bajar considerablemente antes de que pues, el ruido realmente vuelva a salir, vuelva a afectar tus imágenes, con lo que nos ahorramos todos estos artefactos y toda esta falta de precisión que viene con los ángulos de excitación altos. Otra secuencia que también estoy desarrollando activamente en el Clinic es el realce tardío de miocardio, pero en 3 dimensiones. Y como parte de este trabajo tenemos también algunos abstracts publicados evaluando el impacto de la reconstrucción con Deep Learning, tanto para el diagnóstico directo, es decir, mirando las imágenes, como para usar después postprocesados, como por ejemplo ADAS, que es una herramienta de análisis usada para el tratamiento de arritmias. Y por descontado, en ambos casos sale que utilizar la reconstrucción con Deep Learning genera imágenes que son mejores y no te afecta negativamente al diagnóstico. Una cosa que me encantaría hacer, pero aún no hemos encontrado tiempo, es hacer un estudio de ver hasta dónde podemos llevar la aceleración de la adquisición cuando sabemos que detrás viene esta nueva reconstrucción. Es decir, porque estamos hablando en este caso de adquisiciones en 3 dimensiones que pues, pueden ir desde 5 minutos a 10 minutos. Además, son con navegador respiratorio, o sea que hay un factor de incertidumbre en función de cómo te respire el paciente, va a durar más, va a durar menos. Toda aceleración es poca y aquí hacer un estudio de ver cuánto nos permite acelerar teniendo después esta reconstrucción sería realmente interesante. Pero bueno, volviendo al tema de la secuencia cine que mencionábamos antes, decíamos que se trata de una de las secuencias más importantes en cardio, ya que permite obtener imágenes del corazón en movimiento, con las que evaluar la función contráctil. Y igual que cuando hablábamos de las secuencias de disparo único, la secuencia cine es otra secuencia que realmente se presta a la reconstrucción con aprendizaje profundo. Es decir, en este caso, debido a que la aceleración de la adquisición es esencial, porque al fin y al cabo lo que estamos intentando ver son procesos dinámicos. Cuanto más rápido adquiramos estos fotogramas que constituyen nuestro cine, mejor veremos el movimiento del miocardio, de las válvulas, etc. Deep Learning Cine es un poco distinto del algoritmo que veíamos antes, el RConDL, porque en este caso se ha diseñado específicamente para esta secuencia. Los datos que se adquieren se están adquiriendo con un patrón especial de muestreo que considera tanto las dimensiones espaciales como las dimensiones temporales. A la hora de acelerar, tú lo que quieres es aprovechar las redundancias, no quieres adquirir 2 veces la misma cosa. Entonces, tener una reconstrucción con Deep Learning especializada para este tipo de datos te permite emplear un submuestreo muchísimo más agresivo, permite adquirir menos datos y generar imágenes de la misma calidad. Entonces, lo que permite Deep Learning Cine es hacer una serie completa de ejes cortos, es decir, de cines de cada corte del eje corto en una sola apnea. Eso es una aceleración enorme. Esta secuencia la probamos, de hecho, recientemente en mi centro, en el Clinic, y la conclusión preliminar parecía ser que un latido por corte, es una aceleración muy agresiva, es suficiente si realmente la evaluación que vas a hacer de tus cines va a ser puramente cualitativa. Si lo que quieres después es sacar parámetros cuantitativos, fracciones de eyección, este tipo de cosas, te puedes ir a una aceleración un poco más modesta, hacer un corte, es decir, un cine de un corte en 3 latidos del corazón, y entonces tienes resultados que son esencialmente equivalentes a los cines convencionales y muchísimo más rápidos. Aquí podéis ver un estudio que se publicó el año pasado en Radiology por el equipo de Stanford, donde comparan las mediciones de volumen ventricular entre el cine estándar y el Deep Learning Cine con un factor de aceleración 12 y además en respiración libre. Los resultados muestran que el Deep Learning Cine con respiración libre puede llegar en menos de 1 minuto a una cuantificación volumétrica que es consistente con los resultados del cine convencional, con una pequeña pérdida de calidad de imagen que ellos estimaron que no era relevante para sus propósitos.
Y aquí es importante, fijaos, una de las ventajas de este tipo de adquisición acelerada es que va más allá del hecho de que estamos reduciendo a 1/3 el tiempo de adquisición. Aquí ya estamos hablando de ahorrar apneas y eso es muy importante porque no es ni de lejos igual de difícil el hacer 2 apneas que hacer 10 seguidas. Cuantas más apneas le estás haciendo hacer a tu paciente, más difícil lo pones, más complicado lo va a tener para colaborar y las imágenes al final de tu estudio van a ser muchísimo peores porque ya no puede más. Entonces aquí realmente la adquisición con respiración libre y acelerada a estos niveles es muy positiva. Como podéis imaginar, el impacto, por tanto, en el flujo de trabajo clínico, lo que preguntaban antes, puede ser muy significativo. Este sería un ejemplo de una evaluación funcional completa, en este caso incluso en respiración libre, y que se puede hacer toda en 60 segundos. Es decir, se usa un eje corto, o sea, un stack de ejes cortos con una aceleración muy agresiva a un corte por latido, con lo que se completa toda la serie de ejes cortos en 3 ciclos respiratorios. Y luego las siguientes series, donde quieres un poco más de precisión, se utiliza una aceleración de un corte cada 3 latidos y en cada caso la imagen se genera en unos 4 o 5 ciclos respiratorios. Un inciso para aquellos de vosotros que estéis familiarizados con la anterior generación de métodos de aceleración. Os pongo aquí una comparación de cómo se compararía la reconstrucción de Deep Learning Cine con su equivalente si usas Compress Sensing, que es la tecnología de justo antes. Por lo que decíamos, ¿no? Por no enseñaros nuestro último y mejor algoritmo comparado con la cosa más vieja que tenemos, sino enseñar pues, generaciones que son contiguas. Como de costumbre, el algoritmo de reconstrucción con Compress Sensing tiene una tendencia, por la manera como está formulado, de dar unas transiciones de intensidad que son un poco como escaleras, hace las intensidades en plan altiplanos. Cosa que le da al movimiento cardíaco un aspecto poco natural. Y una vez más, me tenéis que disculpar, pero el vídeo no funciona. Con Deep Learning Cine no tenemos este problema, los contornos tienen un aspecto natural y por tanto se aprecia mucho mejor el movimiento cardíaco. Y otra ventaja frente al Deep Learning es que el Compress Sensing es un algoritmo iterativo y los tiempos de reconstrucción son enormes, son muy, muy largos. Mientras que los algoritmos de Deep Learning en general son muy, muy rápidos y vas a estar obteniendo las reconstrucciones a medida que estás haciendo el examen, cosa que es muy útil. El siguiente candidato, uno de los candidatos más probables para beneficiarse de la aceleración con Deep Learning en el futuro cercano sería el prototipo de perfusión cuantitativa. Esta es una secuencia dinámica también que intenta analizar el tránsito del producto de contraste por el miocardio. Cómo entra esa sangre en el miocardio y cómo luego se va marchando. Y es un prototipo que es compatible con lo que se llama una medición de bolos doble, es decir, primero se usa una pequeña inyección de baja dosis de contraste para estimar la función de entrada arterial y luego se usa una segunda inyección de una dosis más alta para realmente medir la perfusión en el tejido. Todos estos datos se envían a un paquete de postprocesado, que en nuestro caso es el de Circle CDI, que genera los valores cuantitativos de la perfusión, sea píxel por píxel, sea en segmentos del miocardio. Por razones obvias, nuestro objetivo aquí sería de nuevo intercambiar señal a ruido por una mayor resolución temporal de esta curva que estamos adquiriendo, porque tener más resolución temporal aquí te daría una mejora muy notable de la precisión de las estimaciones de perfusión que obtenemos. Entonces, finalmente, y esta es mi última página, lo prometo, os quería dar una muestra de las posibilidades que se nos abren gracias a estas nuevas técnicas de adquisición y de reconstrucción. Este ejemplo es un protocolo de evaluación rápida, que también nos pedían antes, en la línea de los que el autor de esta publicación de abajo proponía. Se trata de un protocolo para la evaluación de miocardiopatías y cardiopatías isquémicas crónicas, muy sencillito, que solo se basa en el uso de Deep Learning Cine para generar el estudio funcional y el uso de RConDL para generar realces tardío sensitivos a la fase,
y es posible completar todo este examen en respiración libre en aproximadamente 10 minutos. Se trata claramente del protocolo básico y luego si tienes una indicación más compleja, pues puedes usar este protocolo básico como base para construir otro más avanzado, pues añadiendo un módulo de perfusión cuantitativa o añadiendo un módulo de mapas o lo que sea. Pero ni que decir tiene que 10 minutos el estudio completo es el impacto a nivel clínico del día a día sería enorme. Y si me preguntáis, volviendo al título de esta presentación, cuál es el futuro de la cardioresonancia, no os quepa la menor duda de que esto es el futuro de la cardioreso, y además es un futuro que no es excesivamente lejano. Estamos hablando de 1 o 2 años. Por eso concluye mi presentación, así que muchas gracias por vuestra atención y bueno, si tenéis cualquier duda, pues quedo a vuestra disposición. Muchas gracias, doctor Delso, por enseñarnos estas pinceladas de lo que nos espera en el futuro del mundo de la cardioresonancia. Exactamente, me gustaría recordar a nuestra audiencia que todas las dudas que tengan la podrían escribir en el chat y enseguida las contestaremos. Mientras tanto, hoy nos acompaña un grandioso experto en este campo, doctor Víctor Pineda. Víctor, ¿qué opinas de si te quieres decir algunas palabras de estos nuevos avances, de estas nuevas ideas que nos han comentado ahora? Hombre, son súper interesantes. Yo creo que, como ha dicho Gaspar, no es el futuro, sino que esto lo vamos a ver en 1 o 2 años y se implementará ya. Y sin duda, hombre, todo este avance que ha supuesto la aplicación de los algoritmos de inteligencia artificial, pues ha revolucionado, ¿no?, la adquisición de las imágenes. Y realmente vamos hacia lo que él comenta, seguro, ¿no? Poder adquirir con respiración libre y, si es posible, incluso los cines poderlos adquirir a tiempo real, ¿no? Eso sería lo ideal y seguro que conseguimos reducir mucho los tiempos de adquisición y también que sea mucho más confortable para el paciente sin sacrificar calidad. Como ha dicho él, la piedra angular son las secuencias de cine y realce tardío, ¿no? Pero que seguro que también se pueden aplicar en todo esto en otras secuencias. Hay varias preguntas en el chat, Ramón. Yo, si acaso, después le hago algunas preguntas para hacerle a Gaspar, pero si quieres, primero que conteste las preguntas del chat o como quieras. Perfecto. Sí, Vale, sí. si quieres, Ramón, ¿lees tú las preguntas del chat o las lee Víctor? Como tú quieras, Ramón. Las leemos. Empezamos con la primera. Como ya sabemos, en la valoración de las arterias coronarias, el cardio-TC tiene mucha importancia. Pero ¿tú crees que la cardioresonancia en algún momento podrá valorar las coronarias con la misma calidad que el cardio-TC? ¿Con la misma calidad que el cardio-TC de ahora o con la misma calidad que el cardio-TC de entonces? De ahora. Sí, lo van a pillar eventualmente, pero claro, para cuando les alcanzas, la otra técnica habrá avanzado muchísimo y igual ya no. A ver, sí, y eso se aplica prácticamente para cualquier otra indicación que es posible hacer imágenes de calidad suficiente si tienes los algoritmos que tocan y tienes la máquina que toca. Y tristemente hasta que hagamos las cosas más fáciles si tienes al técnico que toca, pero hay que decidir si necesitas, o sea, si te basta con eso o te tienes que ir al TAC porque quieres mucha resolución. He visto imágenes muy buenas de vasculatura en reso, aunque no es mi especialidad. Sin embargo, igual la pregunta sería cómo de consistentemente las puede obtener. Porque sobre todo en pacientes enfermos, una adquisición larga significa una adquisición donde te pueden toser, te pueden mover y tal, y de repente te encuentras que has perdido 30 minutos, la imagen no es buena. Y ahí es donde estamos intentando trabajar para reducir esta incertidumbre que tiene siempre. El TAC le das un botón y te sale una imagen buena y si no, pues... Otra pregunta que nos hacen, en tu experiencia personal, ¿cuál es la mejor técnica para hacer cardioestrés con resonancia de cardio?
¿cuál es la mejor técnica para hacer cardios 3D? A ver, yo en 3D trabajo en realce tardío, que es una imagen de gradiente de eco con una preparación T1 y una saturación de grasa, etc. La misma técnica con una preparación T2 o con una preparación de saturación se puede usar para hacer vasculatura en 3D. En el producto ahora está lo que se llama 3D Heart. Entonces, igual estáis pensando en eso. No sé cuál es el equivalente en otras empresas, pero la técnica la tienen seguro. Yo empezaría por ahí. Perfecto. Necesita contraste, sobre todo. Sin contraste. Y luego, o sea, como técnica espectacular para hacer cosas en 3 dimensiones está el 4D Flow, que ya es para tener flujos en 4 dimensiones, 3 dimensiones más la evolución temporal de la sangre, etc. También nos preguntan si crees que sería posible tener una secuencia similar a la difusión en el corazón, la utilidad Sí, que tendría. sí, existe. Están trabajando mucho, es más en investigación. De hecho, están sacando análisis preciosos de cómo se están orientadas las fibras del miocardio y cómo se reorientan cuando se contrae. Este movimiento es complejo como de estrujar. Sí, ahora, si la pregunta es cuándo esto llegaría a ser un producto y a ser un producto lo bastante sencillo como para utilizarlo en rutina clínica y que te salga bien en todos los pacientes y no uno de cada dos, eso no os lo sé decir. Depende, os puedo decir de que depende si se encuentra una indicación clínica lo suficientemente relevante como para que se ponga al principio de la cola y se productice rápido. Genial. Y una pregunta que siempre surge sobre informes estructurados. En el mundo de la carresonancia, ¿sería útil un informe estructurado, poner datos cuantitativos o incluso llegar a realizar imágenes visuales como a modo de resumen de las conclusiones del estudio? Esa es una pregunta que hay que hacerle a un médico y no a un ingeniero. Yo os voy a decir que naturalmente tenéis que poner datos cuantitativos en todas partes. Existen herramientas ya que te añaden, o sea, que automáticamente te añaden los resultados cuantitativos en los que has basado tu informe directamente como apéndices o así. Sí, creo que se va en esa dirección, porque además vamos en la dirección de adquirir más y más datos cuantitativos. Es decir, os estaba enseñando el prototipo de perfusión cuantitativa. A la persona que le estás dando ese informe le vas a hacer la vida muchísimo más fácil si le estás diciendo que la perfusión es 14 y el corte entre patología y no patología está en 10. Sí. Genial. El hasta qué punto ya es otro tema, ¿no? No quieres volver a la gente loca con números. Pero... Vamos a ver cómo evoluciona este mundo de informes estructurados. Ahora nos quedan 5 minutos más para acabar la sesión de hoy. Si Víctor quiere hacer alguna reflexión sobre este tema. No, o sea, sobre todo a felicitarlo, ¿no?, por la excelente presentación, y quizá haría un poco más de énfasis si nos puede explicar un poco mejor las ventajas, lo que representa el hecho de pasar de la perfusión que lo ha mencionado brevemente al final, de la perfusión cualitativa a la perfusión cuantitativa, y si será ya el salto que necesita la resonancia magnética para convertirse en la técnica gold estándar en la valoración de la cardiopatía isquémica, ¿no?, para valoración de la perfusión miocárdica. Por otro lado, tendríamos el TAP para ver las coronarias, pero para ver el impacto que tiene esta afectación sobre el miocardio, si crees que es lo que necesita y cuánto estará disponible para usarlo de manera rutinaria. Está teniendo muy buena acogida. Yo no la uso, pero la gente que está... Hay un prototipo, para responder a la pregunta, ya está en modo prototipo. Y sí, efectivamente, el tener los datos cuantitativos va a mejorar la situación muchísimo, porque entonces te empieza a permitir comparar entre
entre máquinas, definir... Es todo un proceso que sigue automáticamente una vez has puesto allí la posibilidad de ser cuantitativo. Entonces la gente empieza a establecerte criterios y reglas y tal, y luego lo empiezan a usar. Lo que está haciendo las cosas difíciles ahora mismo es el workflow, todo el circo que tienes que organizar ahora mismo para hacer una medición cuantitativa, porque tienes que poner primero una inyección, luego tienes que poner un poco de salino para que esto circule, luego tienes que poner otra. Es una medición que es un poco aparatosa y por eso se está todavía trabajando en permitir secuencias que permitan hacer todo esto de una forma muchísimo más, pues le doy a un botón y las cosas pasan, como las demás secuencias, ¿no? Que no sea tan... sí, tan de investigación ahora mismo. Hay un estudio que se llama Aqua, si no me equivoco, que están haciendo ahora mismo, que debería dar resultados y darnos un poco de información en este sentido, ¿no? Hasta qué punto nos sirve esta perfusión cuantitativa y qué problemas tiene o qué problemas no tiene. Se están generando muchas expectativas y yo creo que, a ver, ¿qué nos aporta esta secuencia, ¿no? También has mencionado brevemente la secuencia de 3D Flow, ¿no? 4D Flow le llaman también, que genera imágenes espectaculares, pero de momento la sensación es que no va más allá de generar imágenes espectaculares y no... ¿Por qué crees tú que de momento todavía no se implanta de forma estandarizada o robusta en la clínica diaria? Y si la gente sigue utilizando normalmente las 2D, ¿crees que se puede mejorar en cuanto al tiempo de adquisición o el postprocesado sigue siendo muy tedioso? ¿Cuál crees tú que es? No, yo creo que es una cuestión de confianza. Tanto una como otra secuencia están lo bastante maduras como van a llegar al producto. Algunas ya lo están, van a ir mejorando. Para que se adopten, claro, pon por ejemplo el 4D Flow. El 4D Flow es realmente muy útil. Pero lo estás comparando con el flow de 2 dimensiones y lo estás comparando también en cierta medida con los ultrasonidos. Claro, estás comparando una cosa que intuitivamente es mejor con unas referencias que son peores. Porque en el flujo de 2 dimensiones yo tengo que orientar mi plano para medir estos flujos y si el plano no está perpendicular al flujo me va a dar una medición que no es correcta. Luego voy al 4D Flow donde puedo poner mi plano tranquilamente en postprocesado hasta que sea perfecto o lo puede hacer automáticamente una herramienta y me da unas medidas que no tienen todos estos factores de errores. Pero claro, ahora mientras la gente aún está validando, los errores que haga mi referencia me los como yo como resultados. Entonces, va a haber un proceso antes de que la gente pues confirme los flujos en 4 dimensiones, por ejemplo, y esto lo hemos visto también aquí en Barcelona. Te ahorran muchísimos problemas cuando tienes flujos que no son perfectamente uniformes, cuando tienes vórtices y cosas de este estilo. En el 4D Flow lo ves y entonces pues, lo tienes en tu cabeza cuando sacas conclusiones de la medida, el número que te sale. Si haces tu 2D, sacas tu número y no tienes ninguna información adicional, si ese número es raro, ahí te has quedado. Y hay otra cosa que me da bastante confianza y esto también otra vez es de ingeniero. Estoy viendo un interés brutal por los datos que genera el 4D Flow por grupos de postprocesado, grupos que hacen análisis de flujos, que generan medidas secundarias, ¿no? De shear stresses y cuánto de estática está la sangre para ver si se forman coágulos, cosas de ese estilo. Con lo que cuando ves este tipo de ebullición con los datos que estás generando, es una cuestión de tiempo, pero sabes que van a triunfar. Seguro, seguro. Bueno, yo por mi parte, si Salva quiere añadir algo más, yo no... Sí, perfecto. Sí, bueno, muchas gracias, Víctor, por tu ayuda como experto en el tema. También gracias a ti, Ramón, por tu labor de moderación. Y bueno, Gaspar, yo creo que ha sido un viaje maravilloso lo que nos has llevado. Yo el resumen que hago sería que últimamente ha habido, gracias a todos los avances técnicos que vienen de la industria del videojuego, una aceleración
que también el deep learning nos está acelerando y que yo creo que yo me quedaría con la diapo tuya final. La diapo tuya final de lo que ya casi tenemos es un estudio de resonancia de alta calidad de cardiorreso en tiempo muy corto. Has puesto 10 minutos y al final has puesto como un pequeño informe en que se ven imágenes del corazón y que queda claramente el mensaje de lo que tiene ese paciente. Yo creo que esta diapo última es el mensaje de dónde vamos. ¿Te parece bien este pequeño resumen, Gaspar? Totalmente. Sí, sí. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias a todos. Yo creo que ha sido una sesión muy interesante. Sin más, solo recordar que el lunes tenemos al doctor Carlos Mayós, que nos hablará de lesiones de meningiomas, de tumores fibrosos solitarios y otras lesiones mesenquimatosas. Estáis todos invitados. Gracias a todos. Gracias, Gaspar. Gracias, Víctor. Gracias, Ramón. Buen fin de semana, buen viernes. Un Buen saludo. fin de... Adiós.